tal? Buenos días. Los agricultores están preocupados por la reducción en el presupuesto de agricultura. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña don Raúl Aguilar de la Asociación de Agricultores de San Vicente. También nos acompaña el señor Luis Alberto Treviño, presidente de Campo. Y también nos acompaña don Ramiro Enríquez del Foro Agropecuario. Caballeros, bienvenidos a República. Bueno, tengo entendido que se ha reducido el presupuesto para la agricultura de 2018 en 7,8%. ¿Por qué esto es preocupante, don Luis Alberto? Sí, con la reducción del presupuesto general para el Ministerio de Agricultura es preocupante porque año con año van reduciendo la entrega de paquetes agrícolas. Y año con año van reduciendo la cantidad de dinero para el proyecto modelo que ellos tienen, que era el agricultura familiar. Agricultura familiar comenzó con un presupuesto de 9 millones y poco a poco ha ido disminuyendo. El año anterior, de 5.5 millones que tenía en 2015, en el 2016 bajó a 3.9 y para el 2018 ya solo van $400.000 en el presupuesto de prácticamente es ya para cerrar el programa de agricultura familiar y se supone que era el proyecto modelo que tenía el Ministerio de Agricultura. Entonces esto lo va preocupando a nosotros porque, ejemplo, en el 2014-2015, el presupuesto en entrega de paquetes agrícolas fue de 670.000 paquetes. En el siguiente año fue de 570.000. Ya para no ir dando tantas cifras, el último año fue solo de 470.000, o sea que han ido reduciendo año con año la entrega de paquetes agrícolas. Y esperamos que nosotros estamos haciendo propuestas concretas. Ahorita que los partidos políticos están negociando con el gobierno el programa la ley del pacto fiscal, nosotros le estamos solicitando que para que los partidos políticos firmen el pacto fiscal, primero pongan un presupuesto de 20 millones adicionales a la entrega de paquetes agrícolas para mejorar los paquetes agrícolas y una entrega de $30 millones para incrementar los créditos agrícolas al 4%. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que tiene acceso al crédito es limitada, entonces necesitamos que la gente tenga acceso al crédito. Eso es lo que nosotros estamos solicitando dentro del pacto fiscal, que el gobierno debería estar incrementando la entrega de paquetes agrícolas, debería estar mejorando la entrega de paquetes agrícolas, no que poco a poco ha ido disminuyendo. Esa es nuestra preocupación. Don Raúl. Sí. Bueno, muchas gracias por permitirnos expresar nuestra opinión acerca del sector. La verdad es de que en términos generales es preocupante para los agricultores. Se avecina la Navidad, se avecina una época donde esperan tener unos fondos para poder gastar en los niños, en los cohetes, en algún estreno. Sin embargo, nos venimos a encontrar con la difícil situación de que el precio del maíz, por ejemplo, ahorita no ha subido. Entonces, ni va a subir. Ahorita andan comprando los $9 el quintal, lo que significaría de que lo que esperaba la gente comprar en concepto de estrenos, lo va a terminar liquidando, pagando su crédito agropecuario. Entonces, tenemos ahorita la difícil situación de que el sector literalmente no está siendo incentivado.
Los jóvenes cada vez están alejándose más de la agricultura. Estamos siendo afectados también por el tema de la delincuencia. Y en ese sentido, pues, expresar nuestra preocupación porque cada vez vemos que menos proyectos están apoyando al sector agropecuario. Como que si la apuesta no fuera enfocada al sector que tradicionalmente ha alimentado el país con frijol y maíz, arroz. Hay realmente una serie de obstáculos en cuestiones de mercado, ¿verdad? En cuestiones de apoyo institucional que vienen dificultando toda esta situación. Ahora, don Ramiro, tengo entendido que algunas de las preocupaciones de ustedes es que las medidas adoptadas por las actuales autoridades serían limitadas y que no están conduciendo a una generación de transformaciones institucionales y económicas necesarias para construir un agro moderno. Lo que yo tenía entendido y lo que siempre nos han dicho distintos funcionarios, tanto de este gobierno como del gobierno del presidente Funes, es que fue Arena quien abandonó la agricultura y que ellas lo estaban retomando. Pero lo que voy entendiendo de ustedes hasta este momento es que esto no se estaría dando, sino que efectivamente los estarían abandonando. ¿Es esto así? Es correcto. Una de las preocupaciones más grandes de nosotros como agricultores, si bien es cierto, Arena pues impulsaba ciertos programas, no eran políticas, porque el problema que pasa en el país es que no hay una política definida para el sector agropecuario. Entonces los gobiernos que han venido en turnos anteriores prácticamente nunca le tomaron importancia también al sector, sabiendo que la economía más importante es la agropecuaria o la agricultura de granos básicos y todos los demás productos que se derivan de ella. Lamentablemente vemos que el nuevo gobierno tampoco ha retomado lo que también se criticaba desde antes y no se ha retomado, digamos, como para querer hacer un modelo diferente. Creo que como que han seguido la misma dinámica de anteriormente y pues nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, lo que decía Luis, la verdad es que en vez de aumentar el presupuesto para la parte agropecuaria, la vienen disminuyendo, porque lo que es, por ejemplo, la agricultura familiar, que es un modelo, podríamos decir, de otros países también, y que se mueve esto a nivel centroamericano, vemos que aquí en el país no hay un aumento en el presupuesto, sino que al contrario, es menos. Entonces, vemos que si es importante lo que son los paquetes agrícolas, creo que en esa parte hay como unos 17 millones que le están apostando siempre a lo que son paquetes agrícolas, pero no hacía el programa que ya habían definido como una alternativa para que la población de escasos recursos perdón, pudiera favorecerse cada día. Y yo creo que de todo es conocedor de que la agricultura indiscutiblemente es una de las alternativas para los diferentes países, porque es donde se produce la comida para todo el pueblo, pues. Entonces, si eso no es tomado en cuenta por parte de los gobiernos, yo creo que la situación crítica en la que se estaría hundiendo el país, y por no decir el mundo, es por no apostarle directamente a una política muy definida para el sector agropecuario. O sea, es una preocupación bastante grande en esa dimensión. Ahora, le vamos a entrar de lleno a qué tipo de políticas que nosotros necesitaríamos, pero yo quiero que aclaremos algo quizás antes, don Luis Alberto, porque no toda la gente en este país, obviamente, si mal no recuerdo, estamos repartidos como en, no sé si es 62% de la población vive en áreas urbanas, 38% vive en áreas rurales, por lo que es, digamos, tal vez fácil asumir que buena parte de la gente que vive en la ciudad no entiende completamente por qué es tan importante la agricultura y por qué es importante, por ejemplo, esto de los paquetes agrícolas y por qué es importante si se les reducen o si se les aumentan. Entonces quisiera que nos llevara paso a paso por qué esto es importante, don Luis Alberto. Bueno, para hacer un poquito de historia, el presupuesto que dejó Arena al gobierno de Mauricio Funes en agricultura fueron 98 millones. En 8 años que tiene el gobierno del Frente, ha reducido en 37 millones el presupuesto. Nosotros
decimos esto no porque estemos en contra del gobierno, sino que es una realidad que los está afectando a nosotros. ¿Qué ha pasado con los paquetes agrícolas? Decíamos que 2015, para no irse muy atrás, el 2015 se dieron un total de 670.000 paquetes. 2017 se entregaron 470.000, o sea, 200.000 paquetes menos que en los años anteriores. Esto ha venido a reducir la producción agrícola en el país. Y tanto es así que el año pasado, por ejemplo, nosotros esperábamos, cultivamos 21 millones de quintales de maíz. Este año solo vamos a cultivar 19 millones, o sea, 2 millones menos. Y además de eso, si le agregamos a la producción que ha bajado, el otro problema que tenemos es el problema del precio, el costo de producción. O sea, el costo se los incrementó este año. ¿Por qué? Porque hubo el año pasado un incremento al salario mínimo. Esto los incrementó a un costo de 18.26 que costaba producir un quintal de maíz, se elevó a $26. Esto, mucha gente dice, ¿por qué los productores no dejan de producir? Y es sencillo, no dejan de producir porque el maíz o los cultivos de maíz son productos de subsistencia, o sea, los produce la gente más pobre de este país. Entonces, lógicamente, al producir tienen garantizado el maíz y al final de cuentas el maíz lo venden a $9, perdiendo una buena cantidad. El único lugar donde tienen un poquito de posibilidad de mejorar el precio es a través del convenio de comercialización de maíz. El convenio de comercialización de maíz es un convenio de índole privado que se firma entre productores, organizaciones de productores y las industrias. Por ejemplo, para dar un ejemplo, este año en el convenio va a estar el precio a $18, o sea, $9 arriba del precio de mercado. Y esto se hace, ¿por qué? Porque los industriales también reciben un beneficio de esto. Por cada quintal que los compran a nosotros, ellos tienen libre derecho a 4 quintales libres de arancel. Ese es el beneficio de... Nosotros recibimos un beneficio por el precio, un precio superior al mercado. Ellos reciben un beneficio por el libre de arancel, pero además el gobierno recibe otro beneficio, que es el IVA. O sea que a través del IVA, el gobierno, por ejemplo, en todos estos años que lleva el convenio, solo en recaudación del IVA, a través del convenio, el gobierno ha tenido un poco más de $4 millones. Y si le ponemos el IVA que pagan los industriales por la introducción del maíz al país, son 8 millones adicionales. O sea que en concepto de IVA, el gobierno ha recibido $12 millones a través del convenio de comercialización. Y el gobierno o el ministro de Agricultura no apoya esta actividad. Este año, por ejemplo, hubo grandes problemas con los industriales porque no les querían entregar el contingente de que tenían derecho, que era el 4-1. Para cubrir el convenio necesitaban 36 millones de quintales, perdón, 36.000 toneladas. El gobierno o el ministro solicitó un contingente de importación de 50.000. Aún así, teniendo 14.000 toneladas más, no le estaba cumpliendo a los industriales. O sea que a los industriales, por ejemplo, en el caso de Ariza, que es una de las instituciones o industrias que participa en el convenio, le estaba dando 5.000 toneladas menos de la que tenía derecho. Hasta que se hizo una gestión fue que logramos que se le completara. Y esto no viene a afectar el mercado nacional. ¿Por qué? Porque ellos traen el maíz, los compran a nosotros y con el que traen de los Estados Unidos también lo procesan y se lo vuelven a llevar, lo exportan ya traducido en harina. Entonces esto no afecta a la producción nacional. No puede decir el ministro que no se los daba porque afecta
el precio nacional, es mentira, no lo afecta. Además de eso, ya estaba autorizado. Además de eso, le hemos solicitado al ministro de Agricultura también que diga los nombres de las personas a que se le asignan los contingentes y no lo ha querido dar, no sabemos por qué. O sea que esa también debería ser también una tarea periodística de investigación a quienes se les está asignando el contingente, porque prácticamente solo a través del convenio solo se entregaron 20.000 toneladas, quedaron 30.000 toneladas que no se sabe a quién se les asignó, y eso es lo que viene a botar precio. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca de los problemas que están teniendo ustedes los agricultores. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica tiene una banca móvil. Este es un servicio que facilita sus transacciones y optimiza su tiempo. Es una app que puede realizar pago de préstamos, pago de tarjetas, pago de servicios y transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas, tales como ubicaciones de los ATM, los corresponsales financieros y agencias. Ahora, esta app de la banca móvil está disponible gratis desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, quiero continuar con usted, don Raúl, y hablar acerca de esto, porque tengo entendido que los agricultores han pedido un incremento de $20 millones para reforzar y mejorar los paquetes agrícolas. Sí, así es. Bueno, en primer lugar, en el caso de los paquetes agrícolas, necesitamos que sea ampliado el número de beneficiarios, porque en lugar de venir incentivando al sector productor de granos básicos, vamos viendo que cada vez son menos cada vez son más los recortes que se le vienen haciendo al paquete de agrícola en general. En ese sentido, pues lo que nosotros exigimos es que se incentive la producción de granos básicos, ¿verdad? Porque en lugar de aumentar la producción anual, como bien decía Luis, va disminuyendo en cuanto a la cantidad de quintales producidos, lo que significa de que qué está pasando con los productores, qué está pasando con las tierras. Realmente uno va al campo y pasa, el año pasado, por ejemplo, nosotros particularmente estamos en Santa Clara. De camino de un cantón a otro se veía hace 3 años prácticamente toda la tierra cultivada, pero año con año vamos viendo un decremento en las extensiones de tierra cultivada, lo que significa de que esta gente está prefiriendo ser consumidores a seguir cultivando. Entonces lo que necesitamos es de que, si bien es cierto, debe de haber una depuración muy específica de personas que están siendo beneficiadas con el paquete agrícola y no son productores, lo que necesitamos es de que se incluyan y que se investigue a quienes de verdad se les debe de otorgar el paquete agrícola, para que se incentive la producción de granos básicos. Ahora, esto de estas tierras, digamos, que no se están trabajando, este decremento que usted dice haber visto, es Santa Clara, San Vicente, ¿verdad? Sí, en este caso, pero hablando con los otros compañeros del país que están en el tema de granos básicos también, han identificado también que mucha gente está prefiriendo no cultivar. Ahora, ¿prefieren no cultivar por el hecho de que, digamos, no les resulta costo efectivo? Es decir, ¿es muy costoso la producción para lo que van a recibir? ¿O es porque de alguna manera el gobierno no está poniendo la parte que, como decía don Luis Alberto, eran $98 millones los que tenían los gobiernos areneros y ahora vamos a bajar a $402.000? ¿Es por esta falta de ayuda o es una cuestión ya meramente cultural? Es decir, que la gente está prefiriendo de repente recibir las remesas de los Estados Unidos y no dedicarse a cultivar. Hay como diferentes problemas en esta situación, porque diferentes componentes. Mucha gente tiene el problema, primeramente el financiamiento, no lo tiene la gente. El paquete que da el gobierno prácticamente es como para unas 2 tareas, hablando del fertilizante. Ahora, la bolsa de maíz sí alcanza como para media manzana o un poquito más, pero el fertilizante no, y el maíz aquí no se da si no se fertiliza. El productor tiene que invertir una cantidad que para una manzana, por poner un ejemplo, anda un costo por unos $600, $700. Producir una manzana de maíz
y de ribete la semilla, que a veces se distribuye, a veces de un poco mala calidad. O sea, no es totalmente muy efectiva, porque, por ejemplo, han salido maíces muy malos, podridos. Una parte puede ser por las lluvias, pero también tiene que ver mucho la calidad del maíz. La otra parte son las condiciones de terreno. Los terrenos están totalmente también acabados. La que es tierra buena está bastante mal, se ha erosionado con la lluvia. No hay programas directamente para lo que es el sostenimiento, digamos, de terrenos, y por ende los cultivos necesitan más fertilizantes. Entonces significa que se incrementan más los costos, porque nosotros, por ejemplo, tenemos unos costos por quintal producido de maíz que anda por los 20 o 22 dólares producido. Significa que si nosotros todavía estamos en el convenio, estaríamos vendiendo a 18 el quintal, significa que todavía estamos teniendo una pérdida de unos 4 dólares, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que la gente no está incentivada a producir por los precios, por las malas calidades, digamos, que se producen, por las tierras que están erosionadas y el costo, digamos, que tienen en la parte de fertilización. O sea, de fertilizantes estamos hablando de venenos, fertilizantes, todo lo que se aplica ahí en el terreno para poder, digamos, cultivar esa manzana. Entonces, mucha gente, así como están los precios ahorita en el mercado, muchos dicen, mejor prefiero comprar mejor yo ya el maíz producido y no estarlo produciendo. El problema es que si todos pensamos de la misma manera, yo creo que no va a haber producción aquí en el país. Entonces, el gobierno tiene que estar muy interesado en cómo aumentar, digamos, la parte productiva, porque hay un momento en que puede caer la producción en una parte muy baja, y significa de que en ese momento sí van a subir los precios. Y van a tener que importar de nuevo maíz para acá. Y el maíz que se importa, pues no es la misma calidad que aquí también se produce. Incluso la misma industria lo reconoce, que la calidad que aquí se produce no es igual a otro. Por ejemplo, el maíz que traen de Estados Unidos es un maíz bastante grande. Cuando lo cocen se revienta. ¿Qué hace la industria? El maíz que compra aquí hace una mezcla con el maíz que trae de Estados Unidos o de otro país, para que le salga una harina más o menos homogénea a lo que el mercado necesita. Es decir, nuestro maíz es superior. Así es, en calidad de maíz sí. O sea, lástima que no hay, digamos, un apoyo directamente, como decíamos anteriormente, que esté plasmado en una política agropecuaria para la producción de granos básicos. Estamos hablando ahí en maíz y estamos hablando de sorgo y estamos hablando de frijol también y arroz, ¿verdad? Que son como los 4 granos, calidades de granos que se necesitan, que son como los más esenciales aquí en el país para la parte alimentaria. Incluso en el caso del sorgo, sabemos que no hay mayor apoyo, sin embargo hay producción en el país. Claro, hoy en esta fecha que han habido estos nortes, nos han afectado porque los que tenemos maicillo, ahorita nos ha dejado todo planchado lo que son las producciones, y eso nos va a afectar para que salga una calidad también de maíz para el mercado. El maicillo también se va, digamos, en un mercado de los convenios, donde la industria también nos compra maicillo para las harinas, digamos, de animales aquí en el país. Pero tampoco hay como, digamos, un incentivo para que la gente pueda, digamos, cultivar ese producto, que es uno de los productos donde la gente también, nuestros productores se defienden mucho, aunque esté un poco barato en el mercado, pero sus deudas muchas veces las han pagado en la cosecha del maicillo, cuando el maicillo había una cosecha excelente, ¿va? O sea, es una de las cosas. Don Luis Alberto. Sí, para hacer un análisis de la producción, cómo ha ido bajando. O sea, el año pasado se sembraron 400.000 manzanas. Este año bajaron a 380.000. Y decíamos por los dos motivos que, una, incremento del salario mínimo, y dos,
reducción en cuanto a la entrega de paquetes agrícolas. Nosotros estamos proponiendo que además de incrementar en volumen, en cantidad de personas, se incremente la parte que se entrega de insumos, digamos, porque prácticamente la entrega de paquetes agrícolas solo cubre el 8% del gasto total para producir una manzana. Entonces estamos diciendo que hay que mejorar ese paquete agrícola, por lo menos llegar a las 30 libras para cubrir una manzana y llegar por lo menos a 2 quintales o dos sacos de abono como estaba entregando en el gobierno el último año del periodo de Arena. O sea, cuando el presidente Saca dejó entregando 22 libras de maíz y 2 sacos de abono. Llegaron el gobierno del presidente Funes, mantuvo las 22 libras, pero no así la cantidad de abono, redujo a 1 quintal. O sea que prácticamente hubo una reducción de un 75% en cuanto al abono. Entonces nosotros estamos diciendo hay que incentivar al productor a que con los paquetes agrícolas. Sabemos que no es la solución, pero por lo menos se ayuda al productor, por lo menos es con lo que el productor comienza la producción. Y nosotros estamos tratando de decirle que hay que modernizar la agricultura. ¿En qué sentido? Hay que hacer uso de la biotecnología. Es que mucha gente le tiene miedo a la biotecnología y es por cuestiones ideológicas. Mucha gente habla de que aquí, por ejemplo, es prohibido la producción de transgénicos, pero no así el consumo de transgénicos. O sea, ¿cuánto maíz del que se importa es transgénico? ¿Cuántas cuestiones de la producción de todo lo que se importa es transgénico? Por ejemplo, lo que es el mismo maíz amarillo que sirve para alimentar las aves de corral, son producidas transgénicamente, pues y aquí es prohibido la producción, pero no así el consumo. O sea que ese es el problema, que hay que tratar de usar la biotecnología. Y Ramiro ya decía, pues y nosotros como campo venimos diciendo desde hace ya varios años que es necesario la creación de una política nacional agropecuaria. Esta política nacional agropecuaria debe incluir un presupuesto especial para apoyar al sector de granos básicos, además que debe hacer uso de la biotecnología, debe haber también el Consejo Nacional Agropecuario, que el presidente, por ejemplo, el presidente Sánchez Serén intentó formar el consejo, tuvieron una reunión y después nunca se volvieron a reunir. Y además que ese consejo no era participativo, sino que simplemente era un consejo donde llamaron a su gente y no incluyeron a gente que no era partidaria. O sea que prácticamente eso no es un consejo, sino simplemente era una mesa para que le aplaudieran todas las decisiones que hiciera. Y además que este consejo, política nacional agropecuaria debe trascender gobiernos. ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros o la agricultura se maneja al vaivén del ministro de Agricultura. O sea, el ministro de Agricultura decide lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer aquí. Entonces, prácticamente cuando llega el nuevo ministro intenta eliminar todo lo que hizo el anterior. Inclusive lo vimos dentro del gobierno del presidente Furnas, que tuvo 3 ministros y cada uno de los ministros llegaba a deshacer lo que hacía el anterior. Entonces, por eso es que nosotros estamos proponiendo que comencemos a formar lo que es la política nacional agropecuaria, que se crea la reserva estratégica también, que venimos diciendo desde hace tiempo que es necesaria una reserva estratégica. ¿Por qué? Porque estamos al decir de los comerciantes. Los comerciantes están comprando ahorita a $9 y después venden a $12, $13. O sea que al final de la cuestión, todo el negocio de la agricultura cae o queda en manos de los comerciantes. Entonces eso es necesario, buscar cómo darle rumbo a la agricultura, definir la agricultura para que podamos sacar al país adelante. Si la agricultura aporta el 21% del Producto Interno Bruto, o sea, somos el sector que damos más aporte al
Producto Interno Bruto. Entonces eso es necesario, buscar cómo apoyarlo para incrementar incluso ese aporte. Ok, con esa idea nos quedamos. Cuando regresemos vamos a hablar, pero acerca de cómo debería lucir entonces esa política nacional de agricultura de aquí a los próximos años. Ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, pero vale la pena siempre recordarlo. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, quisiera comenzar entonces ahorita con usted, don Raúl, haciendo dos preguntas que un ciudadano de a pie común y corriente podría hacerle a no solo a un gobernante o un funcionario, sino a un agricultor. ¿Para qué sembramos en este país? ¿Sembramos solamente para alimentar a la propia familia? ¿Sembramos para venderle a El Salvador? ¿O sembramos para venderle a la región? Bueno, sembramos para que consuma prácticamente el producto del país, ¿verdad? Los agricultores han sido la base de la alimentación del país. Sin embargo, como hemos venido hablando, los principales problemas que hemos venido enfrentando ha sido el problema de mercado, por el tema del precio. Los costos son altos, el precio de venta es alto. El precio de venta es bajo, los costos son altos. En ese sentido, nosotros tenemos la percepción de que nuestros agricultores, pues, en primer lugar están cultivando ellos para darle alimento a sus familias y en segundo lugar para poder vender para poderlo vender en el mercado, pues, ¿verdad? En ese sentido, pues, nosotros pensamos de que lo que se debe de hacer ahorita es buscar alguna política que pueda beneficiar al sector. Si bien es cierto, han habido planes que han venido creando centros de acopio, han venido creando diferentes programas de apoyo a los agricultores, pero no han dado los resultados esperados. Con ello le digo lo siguiente, en este caso hay infraestructuras que valen $500,000, otras de $200,000 y están abandonadas. ¿Por qué? Porque el problema es de mercado. Viene el comerciante, le compra el maíz al productor a $9, él lo puede vender fácilmente a $10 con sus clientes. Sin embargo, en el caso de las cooperativas, lo compramos a 9, pues le tenemos que poner el IVA. Entonces, y ya, o sea, ya no es cuenta para las cooperativas. Sin embargo, quien sí viene pagando los platos rotos es siempre el agricultor. Aquí hay un dicho que dice que nadie invierte para perder. Sin embargo, los productores lo han venido haciendo año con año y de alguna manera es como la cultura del productor, más que todo de venir cultivando la tierra. Ahora, cuando usted me dice, por ejemplo, que el problema es el mercado, es porque ustedes, los agricultores, están a merced de los precios que les pongan los comerciantes para decirle, yo te voy a comprar el maíz a este precio. Los comerciantes se ponen de acuerdo, la mayor parte de las veces dicen, no, vamos a comprar, si el precio de la plaza se ve que va a subir, pues ellos se ponen de acuerdo para que el precio lo compren. Por ejemplo, si anda, va a subir a $10, ellos están comprando a $9 en el campo y es la línea que se tiran todos los comerciantes para poder hacer que los precios no suban. Entonces el productor se ve desesperado en la obligación de vender el producto porque viene experimentando que en los últimos años acopiar el producto ya no le garantiza que ahí por agosto o septiembre lo va a vender a un mejor precio. Muchos hicieron eso este año que pasó, y el precio no subió lo esperado, ¿verdad? Es decir, ustedes tienen unos costos establecidos y la lógica de mercado te diría de que si yo tengo estos determinados costos y quiero tener este margen de ganancia, entonces yo pongo este precio para que saque mis costos más mi margen de ganancia. Pero el precio de venta básicamente no lo ponen ustedes, sino que se los ponen a ustedes y eso implica que o les comen el margen de ganancia o no les dejan margen de ganancia o básicamente pierden porque no sacan ni los costos. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Es así? Nosotros tenemos conocimiento de que algunas empresas que importan el maíz americano, pues dado por contingente, que están prácticamente esperando que salga la producción para ellos vender el producto. Eso hace que cuando el mercado está muy saturado,
de producto, el precio sea bajo. Claro. Es una condición muy básica de economía. Ok. Ahora, otra pregunta que le quería hacer y es lo siguiente. Cuando hablamos de los agricultores que tienen que cultivar para sobrevivir, ¿qué porcentaje de las familias o de los productores solamente cultivan básicamente para sacarlo de ellos nada más? ¿Y qué porcentaje son los que sacan lo de ellos más, digamos, para poder vender? En este caso sería la muestra, mi muestra sería nuestros socios, por ejemplo. Okay. En este caso, pues, diría yo que un 35% cultiva para su subsistencia y también para vender. El resto es netamente para consumo. Así es. El 65% sería. Sí. Ahora, entonces, don Luis Alberto, si esta es una... Esto se oye bien como que si fuese un cartel, básicamente, el cartel de compradores que básicamente domina los precios y los puede hundir de repente a ustedes. ¿Qué rol juega el Ministerio de Economía en este punto? Y me imagino que eso debería formar parte de una política nacional de agricultura. Es decir, porque si de repente les meten este producto y por lo tanto por leyes de mercado se baja, pero ustedes no sacan ni los costos, básicamente estás desincentivando a la agricultura. Exactamente, o sea que por eso nosotros decimos hay que crear la reserva estratégica. ¿Qué pasa con la reserva estratégica? Se pacta un precio con anticipación, un precio de referencia. El productor ya sabe a qué precio va a vender, entonces así ya hay un incentivo. Eso por una parte. Además que el gobierno puede subsidiar ese precio. O sea, lo compra un poco al costo real al productor y se lo puede vender subsidiado al consumidor. Lo que pasa es que ahorita quien subsidia que los precios estén bajos es el productor, o sea, porque no hay una reserva estratégica. La otra cuestión es que con la reserva estratégica vos puedes regular el mercado. O sea, no de una forma impositiva, sino simplemente si el precio miras que está elevándose, sacas parte de tu reserva y ya bajas el precio. O sea, de una forma, de alguna forma regulas el mercado. Entonces, por eso es que nosotros insistimos en la creación de la reserva estratégica. Y la otra cuestión que nosotros hemos venido hablando bastante es la situación que el problema es que el productor se le exige a que venda barato. ¿Por qué? Porque si el productor comienza a vender un poco más caro, anda la Defensoría del Consumidor detrás de los camiones que van viniendo del campo diciéndole, estás vendiendo muy caro. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no regulan la venta de los insumos? O sea, los insumos no tienen regulación para nada. Por eso es que nosotros compramos el insumo. ¿Cuáles son los insumos? Porque los insumos son el abono, digamos, okay. el fórmula, el sulfato, el gramosone, la semilla, todo eso, todo lo que necesitas para producirla. Entonces, básicamente, es una especie de triangulación, dice usted. Los insumos tienen que ser, digamos, no sé si decir subsidiados o los precios regulados, para que cuando los agricultores los compren, no los compren tan caro, por lo tanto, no les resulte caro o muy costoso cultivar y luego ese costo se lo pase a los distribuidores que se los venden a los comercializadores. Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque el problema es que de los insumos no hay regulación. O sea, te vas ahorita a la venta de agroservicios, los encontrás baratos, pero por el mes de abril comienzan a subir, que es cuando comienzan los productores a comprar mayor cantidad. Ya por los meses de septiembre comienzan a bajar, que ya nadie está comprando. Entonces esa es la cuestión que hay que regular. Y la otra cuestión que también necesitamos es que el gobierno subsidie a los productores. O sea, decimos que no, el subsidio no es solo a través del paquete agrícola, sino que a través del precio también. O sea, que el gobierno diga, bueno, a vos te cuesta producirlo $18, por poner un ejemplo, y lo vas a vender a 15, y los otros 3 te los paga el gobierno por la pérdida. Así prácticamente no está perdiendo el productor, sino que el gobierno está subsidiando el ingreso. ¿Y cómo va a conseguir esto? Sencillamente con la recaudación del IVA. ¿Por qué? Porque los cereales son los únicos productos aquí que se venden a través del mercado informal. No hay regulación. Okay. Por eso es que por eso nosotros insistimos que el convenio es la única parte donde el gobierno recauda IVA a través del convenio. ¿Por qué? Porque el convenio
pasa por la bolsa de valores, o sea, la bolsa de agropecuaria. Ahí se hace toda la transacción y lógicamente hay control de cuánto venden los productores, cuánto compran los industriales, cuánto importan los industriales y cuánto exportan los industriales. O sea, hay un control a través de la bolsa. Okay. Bueno, con esa idea nos vamos a quedar, se nos acabó el tiempo. Don Ramiro, don Luis Alberto, don Raúl, no me resta más que agradecerles que hayan venido ustedes esta mañana aquí a República. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.